Buenas. Continuando con la metodología que venimos efectuando de clases telemáticas, concretamente hoy nos vamos a centrar en seguir abordando una de las herramientas principales de las que disponemos los historiadores para analizar el pasado. En este caso, recurrimos a las fuentes escritas. Las fuentes escritas, concretamente, nos vamos a centrar hoy en el discurso de Manuel Azaña del año 1937, del 18 de julio. Concepto que tenéis para analizar y que vamos a analizar principalmente las características principales del mismo dentro de esta metodología telemática. Concretamente, podemos empezar por el autor. El autor es Manuel Azaña y lo podemos considerar un político español de los más importantes de la década de 1930. Él empieza ya a desarrollar su labor política a finales de la Restauración, siendo un político no tan de primera fila, pero sí copa las principales líneas de la política durante la década de 1930. Concretamente, podemos encuadrarlo dentro de una ideología de centro-izquierda, un político laico y reformista. Lo podemos considerar como el fundador de dos partidos políticos, Alianza Republicana o Izquierda Republicana. Y es uno de los partidos y una de las figuras claves de los firmantes del Pacto de San Sebastián, con el que las fuerzas republicanas llevan una alianza con los socialistas y para acabar precipitando el final de la monarquía de Alfonso XIII y el inicio de la Segunda República. Dentro de la República, este autor del texto desarrolla varias funciones. Al principio acaba siendo durante el gobierno provisional y después de las elecciones del primer bienio es presidente del Consejo de Ministros y también lleva la cartera, las principales reformas que se hacen en materia militar, de la reforma militar, las lleva Manuel Azaña y después al final, en el año 36, acaba siendo elegido presidente de la República, o sea, la figura del jefe del Estado. Este mecanismo hay que entenderlo. Primero fue presidente del gobierno durante 2 años, pero luego, a partir del 36, se cambia el jefe del Estado, que en los primeros años de la República había sido Niceto Alcalá Zamora. En este caso se cambia por Manuel Azaña, principalmente por un recurso constitucional dentro de la legalidad republicana, que es que un presidente no podía cesar a un número determinado de presidentes del gobierno y convocar elecciones otros tantos, y por tanto Niceto Alcalá Zamora termina su mandato y los partidos victoriosos de las elecciones del año 36, que conforman el Frente Popular, deciden poner, con la mayoría absoluta que disponen, poner a Manuel Azaña como presidente de la República, dentro de un mecanismo totalmente dentro de la legalidad. Eso en cuanto al autor. El destinatario del mismo, ¿cuál sería? El destinatario, como en la mayoría de casos de los que nos enfrentemos de los textos, sería la nación española. Concretamente, también busca como un posible destinatario indirecto que sea el bando sublevado o el bando franquista, que para el año 1937 ya se había configurado como bando franquista, y busca la reconciliación entre españoles. De ahí la intencionalidad mucha también que podemos encontrar en este texto del año 37. No debemos confundirlo con este texto del 18 de julio del año 1937, concretamente es un año después del pronunciamiento militar del año 36, una fecha simbólica. Justo un año después, justo un año de guerra civil, se busca un intento de reconciliación y de legitimación de la República, de un sistema democrático, frente a la agresión de una parte del ejército y una parte del plantel político de la época. Y por otro lado, también el 18 de julio de 1938, justo un año después, 2 años después del levantamiento militar, también vuelve a hacer otro discurso que es también bastante conocido, de Manuel Azaña, titulado Paz, Piedad y Perdón, o se lo ha conocido así, y en el que ya busca completamente la reconciliación entre españoles.
Son dos textos diferentes, no debemos confundirlos y nosotros nos centraremos en el del año 1937. En cuanto al contexto, bueno, el contexto es muy sencillo, ya sabéis que podemos hablar de muchas cosas dentro de un contexto, pero uno de lo que nos podemos centrar nosotros a la hora de analizar este texto es el de la Guerra Civil, del 36 al 39. Y concretamente este texto nos hace mucha alusión a ello y es importante, sería también importante mencionarlo durante el comentario o con alusiones al texto o también mediante el contexto del mismo, sería la internacionalización del conflicto, que es bastante importante. Una de las ideas principales del texto, pero también lo podemos incluir dentro del contexto. ¿Qué quiere decir la internacionalización del conflicto? Que no es solo una guerra entre españoles, y esto lo repite mucho durante el texto. Y es que en España, al momento de un conflicto, de una guerra civil, unos países apoyan a una parte de uno de los bandos y otros a otra. Entendiéndolo, por ejemplo, existió un comité de no intervención en el que las potencias occidentales, como por ejemplo Francia o Inglaterra, principalmente Inglaterra, lo que buscaban era no desencadenar un conflicto a nivel mundial con la guerra de España. Que no fuera la guerra civil española el desencadenante del conflicto de la Segunda Guerra Mundial, que por cierto solo tardó unos meses después de que terminara la guerra civil en declararse la Segunda Guerra Mundial. Incluso podía haber entrado dentro de una de las batallas de la Guerra Mundial. Y lo que buscaba Inglaterra era que no se produjera esto. Por eso crearon un comité de no intervención para que no estallara esta situación. Y Francia, como aliado de Inglaterra, siempre intentaba mantener la misma posición que Inglaterra. Aunque hubiera un gobierno en Francia, de Blum, también de un frente popular, de centro-izquierda, que muy afín al gobierno del Frente Popular del año 36 en la República, ambos siendo muy similares, incluso hubo un cierto amago de intento de acercar posiciones entre el gobierno democrático de la República y el gobierno democrático de Francia. Lo que pasa es que la posición de Inglaterra arrastró a Francia. ¿Qué quiere decir? Que también, aunque algunos países como Italia fascista de Mussolini o la Alemania nazi de Hitler también firmaron el pacto de no intervención en la guerra española, que la guerra simplemente se desarrollara dentro de las fronteras españolas con el armamento que se pudiera tener en España o el armamento que pudiera existir o producir dentro de España, estos dos países con tendencias conectados con movimientos fascistas dentro de cada uno, sí intervinieron en la guerra de España, aportando material, hombres, apoyo, por ejemplo, el cuerpo de voluntarios italianos, según las cifras, unos hablan de 30.000, otros de 50.000 soldados italianos que participaron en la contienda, en la que incluso en Extremadura podemos encontrar cementerios de fascistas italianos que vinieron a combatir por el bando sublevado. Por ejemplo, tenemos uno en la localidad de Campillo, en la provincia de Badajoz, o también podemos decir el bando, la Alemania de Adolf Hitler sí envió, por ejemplo, a la Legión Cóndor, principalmente aviación, para el apoyo y técnicos para el apoyo del bando sublevado. Quiere decir que el apoyo masificado y muy directo de las potencias fascistas al bando sublevado, en este caso ya el bando del general Franco, sí fue muy efectivo y muy importante. O, por ejemplo, el apoyo en los primeros momentos, los primeros meses del levantamiento militar en el año 36, cuando la Marina española había optado por permanecer leal a la República, Franco no tenía cómo transportar las tropas de los regulares o las tropas que tenía de la Legión en el norte de África, cómo transportarlas a la península, y fue con un puente aéreo facilitado por Hitler con el que pudo transportar las tropas. Eso fue también muy importante a los inicios de la Guerra Civil. Y por tanto, sí hubo estados que apoyaron a la República de forma intermitente. Francia alguna que otra vez lo hizo, México en algún momento también envió armas apoyando a la República, y la URSS también en ciertos momentos llegó a enviar material de guerra y, por ejemplo, se empezó a crear las brigadas internacionales que sí participaron en la Guerra Civil Española, pero nunca en la misma comparación en la que se pudo apoyar desde fuera
como apoyaron las potencias fascistas al general Franco. Eso dentro del contexto en el que podemos hablar dentro de este texto. También podemos hablar de la crisis de los años 20, de los avances del fascismo en Europa que desencadena la Segunda Guerra Mundial. Entendemos que lo que se probó en España luego se desarrolló en la Segunda Guerra Mundial. El bombardeo de Guernica, que inmortalizó Pablo Picasso, fue el ensayo de cómo bombardear poblaciones que luego utilizó la aviación del ejército alemán. Eso también tenemos que tenerlo en cuenta. También debemos analizar que es una fuente primaria, 18 de julio del año 37, es un texto histórico circunstancial de naturaleza política, esto también es bastante importante citarlo, y las ideas principales es legitimar, por un lado, ya podemos hacer muchas alusiones al texto, por ejemplo, dice, es un régimen político legítimo, intenta legitimizar la república de cara también al exterior. Por un lado, aunque el destinatario se ha tratado a la nación española, también hay dos posibles destinatarios indirectos. En este caso, uno es el bando sublevado, para que reconozcan que es una intromisión contra un gobierno legítimo y democrático, y por otro lado, la internacionalización del conflicto, denunciar que es un conflicto internacional en el que las potencias fascistas están ayudando al general Franco y busca el apoyo de las potencias democráticas occidentales como Inglaterra o muy el caso particular de Francia, de que acudan en auxilio de un gobierno democrático como es el de la República. Busca eso. Mazaña, en las ideas principales que podemos desarrollar del texto, es legitimizar la República y, por otro lado, denunciar la intromisión internacional en el conflicto. Se ha hablado, muchos historiadores nos hablan de que el conflicto de la Guerra Civil Española, que fue un conflicto largo durante 3 años, posiblemente no se podría haber mantenido con el material de guerra que había en España. Si acaso podría haber durado 1 año, un poco más, incluso con el material de guerra que se empezó a desarrollar, incluyendo toda la industria del país o gran parte de la industria del país a la producción de munición y de material de guerra. En España no tenía la capacidad industrial para mantenerlo, ese esfuerzo bélico durante muchísimo tiempo, de lo que supone una guerra total. Eso es muy difícil mantenerlo, si no llega a ser por el apoyo extranjero, por el material que enviaron otras potencias. También podemos incluirlo en el que las repúblicas, para mantener este gasto de material, aunque tenía las principales zonas industriales del país, también recurrió no solo a una serie de préstamos, por ejemplo, para pagar el material bélico que le enviaba la URSS, sino también la compra de material bélico a contrabandistas militares, que también es una parte importante del material que se usó en la Guerra Civil Española. Así que estas son las ideas principales del texto, las que podemos ir observando. Habla de la oposición que puede tener el gobierno del Frente Popular, que Manuel Azaña concretamente en el texto nos habla de que es legítimo, que no piensen igual y que quieran y que supongan que ir en contra totalmente del gobierno de la República, porque eso entraría dentro de los matices de la democracia. Se puede estar totalmente en contra de un gobierno, en este caso el gobierno del año 36 que ganó las elecciones, el Frente Popular. Gran parte de la derecha, como la CEDA, estaba en contra, o la élite de los militares africanistas también estaba en contra de este gobierno. Hasta ahí lo que Azaña, en el discurso como nos lo habla, como nos lo desarrolla, es legal. La ilegalidad que Azaña nos muestra en este discurso es que se rebelen contra el gobierno dando un golpe militar que ese golpe militar acaba fracasando, porque ya hemos visto que los golpes militares si o fracasan o triunfan, pero cuando se encuentran en esta situación de que no triunfan del todo, se produce un momento de guerra civil, y es lo que pasa el 18 de julio del año 1936. Y Azaña, en una serie de discursos como presidente de la República, seguirá reflexionando sobre estas circunstancias. Y es el texto, las principales o las pinceladas en las que podemos establecer este texto del año 1937.